Hola, hola pequeños, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, el día de hoy nos corresponde trabajar en nuestra asignatura de la entidad donde vivo para poder conocer un poquito más sobre las diferentes civilizaciones y culturas que surgieron durante los periodos preclásico, clásico y posclásico. Anteriormente tú ya viste algunas de las civilizaciones, algunas de las culturas que surgieron durante estos periodos. El día de hoy nos vamos a enfocar sobre la vida del imperio azteca, cómo es que surgió, cómo es que se caracterizaban de acuerdo a la lengua que hablaban, a la educación, a las clases sociales, etc. Pero primero vamos a mencionar que este imperio surgió desde 1325 hasta 1521 aproximadamente, teniendo lugar en el periodo posclásico, ¿ok? Entonces vamos a especificarnos en este imperio, vamos a conocer sobre la vida cotidiana que llevaba la gente en aquellos tiempos. Ahora es momento de poder contextualizar cómo es que surge este imperio azteca. Primero, nos habla la historia de que era un grupo de nómadas cazadores que venían del norte. Vamos a ubicarnos también que estaban las regiones culturales prehispánicas, que estaba Aridoamérica y Mesoamérica. Bueno, pues ellos venían del norte. Eran nómadas en busca de alimentos. Al llegar a la zona de Mesoamérica, exactamente en un lugar llamado el lago de Texcoco, en la actual Ciudad de México, ven oportunidades, ven que hay demasiada vegetación, ven que pueden sobrevivir. Porque recuerdas, esa es una de las características de Mesoamérica, que los climas son tan favorables que pueden obtenerse alimentos mucho más fácil. Entonces ellos vieron estas oportunidades y deciden establecerse. Tal vez su pensamiento era establecerse un tiempo y al agotarse los alimentos volver a otro lugar. Pero con el paso del tiempo se dan cuenta que era realmente favorable y se quedan ahí. Y es así como ellos logran fundar la Gran Tenochtitlan en 1325. Entonces ellos ya se establecieron, ya decidieron quedarse ahí y es de esta manera como surge el Imperio Azteca, ¿sale? Del grupo que venía, grupo de cazadores nómadas, llegando al lago de Texcoco, viendo oportunidades, viendo que tenían ahí facilidades, bueno, pues deciden quedarse ahí y así es como se funda la Gran Tenochtitlan. Después de conocer cómo es que se estableció el Imperio Azteca en lo que actualmente conocemos como la Ciudad de México, pues nos habla la historia de que esta comunidad que fue creciendo poco a poco, de alguna manera estuvo alrededor de 200 años, que obviamente tuvo que tener avances, tuvo que buscar formas de cómo funcionar en comunidad, de cómo poder dirigirse. Y dado a esto es que se establecieron tres clases sociales. Se tuvo que jerarquizar a la comunidad en tres partes. La primera correspondía a la nobleza, en donde se encontraba la persona que dirigía a todos los demás. Es como si lo comparáramos actualmente con el presidente de la República. En ese tiempo, pues obviamente era un dirigente al cual se le daba el nombre de Tlatoani. Esta persona era elegida por toda la comunidad. Es decir, que no solamente él iba y decía, ahora yo soy quien nos va a dirigir, sino que toda la comunidad, el pueblo, tenía que elegirlo porque sabían que podía ser capaz de dirigirlos. Posteriormente, en la segunda parte estaba el pueblo. Artesanos, agricultores, todos los que trabajaban, todos los que tenían una vida cotidiana dentro de este imperio, bueno, pues eran la segunda parte, el pueblo. Y la tercera clase social eran los sirvientes de la nobleza. Eran quienes estaban al servicio, obviamente, de Tlatoani y de los demás que estaban dentro de la nobleza, quienes dirigían, quienes estaban pendientes del imperio azteca. Ahora, hablando acerca de cómo es que ellos se comunicaban. Su lengua, eh, su lengua madre fue el náhuatl, que hasta el momento nosotros seguimos teniendo algunas palabras que conservamos de esa lengua. Y fue la lengua que ellos tuvieron, con la que ellos se podían comunicar, con la que ellos se dirigían unos a otros. Y hablando sobre la educación, pues la educación también era muy diferente. Ahora, tanto niños y niñas pueden ir a la escuela. En ese tiempo, a las niñas únicamente se les enseñaban labores de casa, labores específicas para mujeres como tejer o hilar. A los niños, a ellos sí se les daba la oportunidad de poder aprender un poco más, pero también tenían que aprender cosas de hombres, como pescar o recolectar leña, recolectar alimentos, dedicarse a la agricultura, etc. Posteriormente, cuando ellos ya eran adolescentes, en el caso de los niños, ahí ya tenían la oportunidad de asistir a una escuela. Que también vamos a especificar, las escuelas no eran como ahora construcciones muy bonitas, con todos los servicios. Eran escuelas abiertas, eran escuelas con poca cantidad de niños, de adolescentes, los cuales tenían que ser enviados
para poder aprender a utilizar también diferentes armas. Sin embargo, también en la educación de los niños había clases sociales. Había educación, una escuela a la cual se le llamaba Tepochcali, en donde los niños aprendían cosas para la guerra, aprendían a defenderse, a utilizar las armas. De alguna manera, era para poder servir al pueblo. En la otra parte de la otra escuela correspondía y se llamaba Calmecac. Aquí era un poco más específico para aprender acerca de la escritura, acerca de la astronomía o también acerca del liderazgo. Cómo ser líderes, cómo poder dirigir, etc. Entonces eran dos clases diferentes de poder asistir a la escuela. En una para servir y en la otra para tener conocimientos de cómo poder dirigir a una comunidad. Estas eran las formas de educación que se proporcionaban a los niños después cuando ya tenían una edad apta, pero únicamente a los niños. Las niñas no asistían a ningún tipo de educación, únicamente recibían desde casa por parte de la mamá, por parte de las mujeres, lo que ellas debían de saber e incluso para servirle a sus esposos. Algunas de las características que tenía el imperio azteca es que a través del tiempo sus estilos de vida pues también fueron tomando algunos hábitos como el asearse cotidianamente. En su mayoría pues todos, a pesar de las situaciones que no eran tal vez favorables como las que tenemos actualmente, de tener un baño, de tener un espacio, etc., ellos se aseaban todos los días. E incluso eran a veces 2 veces al día en que ellos pues realizaban su aseo personal, se bañaban. Así también hay otra parte importante en donde ellos, a través de las experiencias, a través del ingenio que tenían, pues fueron aprendiendo acerca de la herbolaria. Que esto quiere decir que se atendían a las enfermedades o a las diferentes heridas que a veces tenían en sus guerras, en sus combates, pues se atendían con plantas medicinales. Y así, con el paso del tiempo, teniendo experiencias, pues ellos sabían identificar qué plantas podían ayudar, qué plantas podían controlar algún dolor, ya sea de los músculos, del estómago, etc. Entonces, fueron conocimientos que ellos, con el paso del tiempo, fueron adquiriendo, fueron haciendo parte de su vida. Y bueno, finalmente hablaremos acerca de cómo es que se vestían. Se ponían chamarras, usaban guaraches, tal vez usaban playeras. ¿Cómo era que realmente se vestían? Seguramente te darás una idea, pero en este momento vamos a ver, según su vestimenta, cómo se le llamaba a cada elemento que ellos usaban. Ahora sí, entrando a la vestimenta de hombres y de mujeres, vamos a ubicarnos en un punto medio, que en este caso es el pueblo, quien se vestía de una forma común. En el caso de los hombres, utilizaban un taparrabo, que en este caso le llamaban maxtatl, que es una palabra en náhuatl. También utilizaban un estilo de capa, el cual lleva por nombre tilmatli. Esta capa podía ser utilizada hasta los tobillos por las personas, por los hombres, quienes a lo mejor ganaban combates en la guerra, tenían alguna mención que los hacía pues personas un poquito más importantes. Y personas comunes como en el pueblo pues lo tenían que utilizar arriba de los tobillos. Este era la vestimenta común del pueblo. En el caso de la nobleza, pues utilizaban ropa más ornamentada, es decir, más decorada, podía llevar incrustaciones de piedra, podía llevar plumas, podría ser de algodón e incluso tener varias figuras dentro de su ropa, lo cual les hiciera distinguir y los hiciera llamativos ante los demás, dándose a conocer como la nobleza, que eran diferentes al pueblo. Y en el caso de las personas de la tercera clase, que era los sirvientes, únicamente utilizaban el llamado maxtatl, que era el taparrabo. Posteriormente, hablando acerca de las mujeres. En el caso de las mujeres utilizaban un estilo de falda, la cual ellas confeccionaban, ellas decoraban, y a esta falda se le llama cuelg, que esta era una falda que también llegaba cerca de los tobillos, tenía que ser larga, y también llevaban una blusa. Era una blusa holgada, una blusa amplia, la cual se llamaba huipil. Esta blusa regularmente iba con algunas decoraciones, pero tenían que ser pocas. No había una regla sobre qué decoraciones o qué figuras poner, pero sí debían de ser muy suaves, muy llamativas, pero únicamente para la gente del pueblo,
donde no sobrepasaran a los de la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza también utilizaba lo mismo, utilizaba el cueit y el huipil, pero en este caso las mujeres pues tenían otra forma de decorados que también las hacía ser más llamativas y poder dar a conocer a la gente que pertenecían a la nobleza. Por otra parte, tenían adornos también en sus vestidos. Ellas también podían utilizar vestidos completos. No ropa de 2 piezas, sino vestidos también con pequeños bordados que pudieran diferenciar del pueblo a la nobleza. Finalmente, en el caso de las niñas, la ropa era igual que el del pueblo, que la ropa común. La falda con la blusa holgada, ya antes mencionada, cómo se llama cada una. Y en el caso de los niños, únicamente utilizaban el taparrabo, que era el maxtadli. ¿Ok? Entonces, estas eran las formas de vestirse de cada uno, tanto de hombres y de mujeres, haciendo diferencias entre la nobleza y la clase baja, que en este caso eran los sirvientes. Para finalizar, algunas de las actividades de entretenimiento que tenían dentro del Imperio Azteca, pues era el juego de pelota. Este juego de pelota, pues no eran como ahora las conocemos, que son balones de colores muy bonitos, sino que eran balones elaborados por el árbol de hule y los cuales servían para poder entretener a la nobleza. Posteriormente estaremos viendo este tema sobre cuáles eran las actividades de entretenimiento que tenían en el Imperio Azteca. Espero que te guste. Espero que tengas el interés de conocer cada vez un poquito más acerca de nuestra historia. Es muy bonita, pero también es muy extensa. Sin embargo, debemos de conocerla para poder entender ahora el presente en el que vivimos. Cuídate mucho. Adiós.